18 años, 5 millones de seguidores. 3 meses después, buscado por homicidio. Otro influencer, 30 años, 15 millones de seguidores. Octubre 2025, arrestado. El cargo, lavar 600 millones de reales para el crimen organizado. Bienvenidos al lado oscuro de los Drakes brasileños. Los Drakes son una subcultura que nació en las favelas de São Paulo y se expandió como fuego por las redes sociales brasileñas. El nombre viene de un antiguo cómic, Mandrake el Mago, personaje que hacía aparecer y desaparecer objetos con trucos de ilusión. En las calles, el término adoptó otro significado. Los Drakes hacían aparecer teléfonos, bicicletas, dinero, sin que nadie preguntara de dónde venían. Con el tiempo, la estética se solidificó. Gafas oscuras, tatuajes cubriendo brazos y torsos, cadenas de oro colgando sobre camisetas de marcas caras, autos importados estacionados frente a casas de concreto. Aspiracional, rebelde, peligroso. Un estilo que recuerda a los buchones mexicanos, pero con raíces profundas en el funk ostentación paulista. Entre todos los rostros que representan esta cultura, uno destacó por encima del resto. Davis Eliseu Costa Silva, mejor conocido como Nino Abravanel, aunque ese no es su apellido real, sino un apodo que tomó del magnate de la televisión brasileña Silvio Santos, cuyo apellido era Abravanel. Nino nació en 2006 en las favelas de São Paulo. A los 15 años comenzó a subir videos a Instagram y TikTok, mostrando su día a día en la periferia. No cantaba, no hacía streaming, no tenía ningún talento visible más allá de ser auténtico, y esa autenticidad era suficiente. Los habitantes de las favelas se veían reflejados en él. Un chico que había trabajado con su padre desde pequeño, que había perdido a ese padre a los 13 años en circunstancias que nunca se confirmaron oficialmente, pero que todos en el barrio conocían. La muerte que cambia todo. Cuando cumplió 18 años, Nino ya tenía más de 4 millones de seguidores. Publicaba fotos con motos de alta cilindrada, autos que valían más que casas enteras en las favelas, relojes y cadenas que brillaban bajo el sol tropical. En los comentarios, miles lo llamaban inspiración. Un ejemplo de que se puede salir adelante, pero había algo que no encajaba en la narrativa del éxito por las redes sociales. Los números no cuadraban. Las publicidades esporádicas, las rifas ocasionales, no justificaban mansiones, flotillas de vehículos, joyas avaluadas en cientos de miles de reales. Y cuando las autoridades comenzaron a investigar, encontraron algo más que ostentación. Encontraron sangre. El 19 de mayo de 2024, 8 días después de que Nino cumpliera la mayoría de edad, un hombre fue asesinado en la estrada Dom Boi Mirim, zona sur de São Paulo. Tarcísio Gomes da Silva, servente de Pedreiro, 32 años. 11 disparos, la mayoría en la cabeza. Las cámaras de seguridad captaron todo. Un auto llegó cerca del terminal Guarapiranga. Un hombre con capucha se bajó, se acercó a la víctima, disparó, regresó al vehículo. Segundos después, otro joven tomó el volante. El conductor era Nino Abravanel. El tirador, su hermano mayor, Derek Elias Costa Silva. La motivación no era un misterio. Un día antes del homicidio, Tarcísio había agredido brutalmente al abuelo de los hermanos Costa Silva. El anciano de 70 años fue hospitalizado y murió en la madrugada del 20 de mayo. Para los seguidores de Nino, la ecuación era simple: venganza justificada. Para la Policía Civil de São Paulo, era homicidio premeditado. Las imágenes mostraban a Nino y su hermano en un restaurante del Jardín São Luís, horas antes del crimen, planeando. Los propios seguidores del influencer habían alertado que Tarcísio caminaba cerca del terminal. Usaron las redes sociales para rastrear a la víctima. Cuando el Departamento de Homicidios y Protección a Pessoa emitió la orden de captura, Nino desapareció. Durante semanas, sus redes se llenaron de mensajes de apoyo.
Miles pedían su libertad. Argumentaban que había actuado en defensa de su familia. La defensa de Nino calificó a Tarcisio como un asesino en serie, con historial de estupro, homicidio y feminicidio, aunque la policía nunca confirmó públicamente ese expediente. En julio de 2024, el Ministerio Público presentó cargos formales contra Nino y otros 5 cómplices. Los hermanos Costa Silva se presentaron voluntariamente ante la justicia. La jueza Isabel Begali Rodríguez rechazó la prisión preventiva. Nino y Derek quedaron en libertad bajo medidas cautelares. Tenían que presentarse mensualmente. No podían salir del país. No podían contactar testigos. Cuando salieron del Fórum Criminal da Barra Funda, Nino sonreía. Grabó un video de boche. Alguien le preguntó sobre Tarcisio. ¿Quién es Tarcisio?, respondió riendo. Váyanse a la mierda. Esa misma noche, celebró en una mansión de lujo junto a sus amigos. Entre ellos estaba el cantante de funk MC Ryan SP, uno de los artistas más escuchados de Brasil. Pero Nino no era el único Drake bajo la lupa de las autoridades. Otro nombre resonaba con fuerza en los círculos policiales. Un hombre 30 años, más de 15 millones de seguidores, conocido por sus rifas millonarias y sus fiestas extravagantes. Su nombre, MC Buseira. Para entender cómo los influencers brasileños se convirtieron en piezas clave del lavado de dinero, hay que mirar el origen del funk ostentação en São Paulo. Mientras el funk carioca hablaba de violencia y supervivencia, el funk paulista de los años 2010 cantaba sobre lo que muchos jóvenes de las favelas deseaban. Autos importados, ropa de marca, dinero, era aspiracional. MC Guimé, MC Daleste, MC Lon. Sus videos mostraban mansiones, Porsches, Lamborghinis, joyas. Para los jóvenes de Paraisópolis, Capão Redondo, Heliópolis, esas imágenes no eran fantasía, eran posibilidad. Pero muchos de esos artistas no habían conseguido su riqueza solo con la música. Detrás existían vínculos con las 2 organizaciones más poderosas de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. El PCC, nacido en las cárceles paulistas, controlaba el tráfico en São Paulo. El Comando Vermelho dominaba las favelas cariocas. Ambas facciones necesitaban lavar dinero. Y la industria del entretenimiento ofrecía el vehículo perfecto. Los carteles brasileños aprendieron de México. Los narcocorridos habían sido usados como herramienta de reclutamiento, pero también como mecanismo financiero. Artistas recibían pagos enormes por shows privados, por canciones específicas. El dinero del narco se mezclaba con ganancias legítimas. En Brasil, el modelo se replicó con el funk. Las plataformas digitales complicaban la fiscalización. ¿Cómo distinguir entre 1 millón de streams legítimos y 1 millón de reales lavados? Con la explosión de redes sociales, apareció una nueva oportunidad. Los influencers. No necesitaban cantar ni producir contenido complejo. Solo mostrar un estilo de vida aspiracional y acumular seguidores. Un influencer con 5 millones de seguidores podía justificar contratos de publicidad por cientos de miles de reales. ¿Quién cuestionaba si esos contratos eran reales o fabricados? ¿Quién verificaba si los patrocinadores existían o eran empresas fantasma? Nino emergió en este contexto. Su ascenso fue meteórico. Sin talento musical visible, acumuló millones de seguidores antes de cumplir 18 años. Su hermano Derek lo acompañaba en casi todos sus videos. Otros nombres se unieron. MC Ryan SP, el rapero más escuchado de Brasil en 2022. Oruam, hijo de Marcinho Puentepé, líder del Comando Vermelho preso desde 1996. Cabrinha, peluquero que había sobrevivido a un balazo en el rostro. Todos compartían la misma estética Drake, la misma narrativa de superación. Y luego estaba Buseira, 30 años, de Itaquera. Bruno Alexander Sousa Silva había intentado ser futbolista sin éxito. Trabajó en logística. En algún momento se reinventó como influencer.
Comenzó a publicar rifas, autos, motos, fajos de dinero. Miles compraban boletos. Los videos se volvían virales. Buceira acumuló más de 15 millones de seguidores. En su boda, recaudó más de $1 millón con el juego del corte de la corbata. Pero las autoridades sospechaban que detrás de las rifas había otro negocio, mucho más oscuro. La Policía Federal brasileña había estado siguiendo una pista desde 2023. Todo comenzó con un velero, el Lobo IV. En febrero de ese año, las autoridades estadounidenses interceptaron la embarcación en aguas internacionales. A bordo, 3.082 kilogramos de cocaína. El barco era brasileño. La droga venía de América del Sur con destino a Europa. Era una ruta clásica del tráfico internacional. Lo que las autoridades no esperaban era lo que encontrarían cuando comenzaran a desenredar la red financiera detrás de esa carga. La cocaína valía decenas de millones de dólares, pero ese dinero no podía usarse directamente. Necesitaba ser lavado. Introducido al sistema financiero legal a través de negocios aparentemente legítimos. La investigación, bautizada como Operación Narco Vela, reveló que el grupo criminal utilizaba una estructura sofisticada. Empresas de fachada registradas en paraísos fiscales, transferencias a través de criptomonedas, especialmente Bitcoin, que dificultaban el rastreo, y, crucialmente, inversiones en sectores de alto flujo de efectivo, casas de apuestas electrónicas, conocidas en Brasil como bets, y negocios de entretenimiento digital, incluyendo influencers. El esquema funcionaba así. Las organizaciones criminales generaban enormes cantidades de efectivo a través del tráfico de drogas. Ese dinero era entregado a operadores financieros especializados en lavado. Estos operadores creaban redes de empresas fantasma, una empresa en las Islas Caimán, otra en Panamá, otra en las Islas Vírgenes Británicas. Transferían dinero entre ellas en transacciones que parecían legítimas. Servicios de consultoría, licencias de software, contratos de publicidad. En realidad, no había servicio alguno, solo papel moviéndose de un lado a otro. Una vez que el dinero pasaba por suficientes filtros, llegaba a Brasil. Ahí se invertía en negocios reales, bienes raíces, casinos online, rifas, influencers. El modelo era brillante en su simplicidad. Un influencer con millones de seguidores podía recibir contratos publicitarios de empresas fantasma por cantidades exorbitantes. La empresa fantasma pagaba al influencer $200,000 por promover un casino online. El influencer declaraba ese ingreso, pagaba impuestos, todo parecía legal. Pero el casino online era propiedad de otra empresa fantasma, controlada por el mismo grupo criminal. El dinero simplemente daba vueltas, lavándose en el proceso, y el influencer, consciente o inconscientemente, se convertía en pieza clave del mecanismo. Las casas de apuestas electrónicas eran especialmente útiles. En Brasil, el sector de las bets explotó en popularidad entre 2020 y 2025. Millones de brasileños apostaban en fútbol, carreras de caballos, eSports, a través de plataformas online. Muchas de esas plataformas operaban sin regulación clara. Era el salvaje oeste digital. Perfecto para el lavado. Un grupo criminal podía crear una bet, inyectarle millones de reales en apuestas ficticias, hechas por cuentas falsas, y luego retirar ese dinero como ganancias legítimas. Los influencers promovían estas bets. Buceira, Nino, Oruam, todos habían promocionado casinos online en sus redes. Algunos de esos casinos ya no existían. Habían desaparecido de la noche a la mañana, llevándose consigo el dinero de usuarios reales que sí habían apostado. Rodrigo de Paula Morgado era el nombre que conectaba las piezas. Contador, 30 y tantos años, aparentemente exitoso. Manejaba las finanzas de varios influencers en Sao Paulo. Pero Morgado no era solo un contador, era el operador financiero, el hombre que estructuraba las empresas fantasma, que movía el dinero,
que creaba los contratos falsos, y sus clientes principales no eran influencers buscando asesoría fiscal. Eran organizaciones criminales buscando lavar fortunas. Cuando la Policía Federal rastreó las transferencias vinculadas al veleiro Lobo IV, encontraron que parte del dinero había pasado por empresas administradas por Morgado. De ahí, el dinero fue a cuentas vinculadas a Buceira. En total, más de 19 millones de reales fueron transferidos directamente a empresas de Buceira, según la investigación. Morgado también le compró una mansión de 6,5 millones de reales al influencer. ¿El origen de ese dinero? Imposible de verificar. Las transacciones habían pasado por tantos intermediarios que rastrear el origen real era casi imposible. Además de las transferencias bancarias, había evidencia física. En febrero de 2024, la Policía Civil de São Paulo allanó propiedades vinculadas a Buceira durante una investigación sobre presuntos desvíos de fondos del club de fútbol Corinthians. Encontraron documentos, computadoras, indicios de vínculos con empresas sospechosas. En el curso de esa investigación, el nombre de Rodrigo Morgado apareció repetidamente. Pero en ese momento, Buceira aún no había sido arrestado. Continuó publicando en redes, organizando rifas, viviendo su vida de lujo, hasta que la operación NarcoBet cerró el cerco. El 14 de octubre de 2025, a las 6 de la mañana, agentes de la Policía Federal llegaron a la mansión de Buceira en Igaratá. La casa era una fortaleza de cristal frente al lago. Buceira dormía con su esposa e hija. Al escuchar ruidos, tomó una escopeta. Cuando los agentes entraron, bajó el arma. Se entregó sin resistencia. Los agentes encontraron la escopeta, 2 esmeraldas certificadas avaluadas en 1.700.000 reales, dinero en efectivo, documentos financieros. La operación se ejecutó simultáneamente en São Paulo, Río, Minas Gerais y Santa Catarina. 11 personas detenidas, incluyendo a Rodrigo Morgado. Bloqueo de más de 630 millones de reales en bienes. Autos, motos acuáticas, propiedades, embarcaciones, joyas. La policía criminal de Alemania arrestó a un sospechoso en Europa. Según el comunicado oficial, la organización usaba técnicas sofisticadas: criptomonedas, remesas internacionales, empresas fantasma en múltiples jurisdicciones. Parte del dinero fue dirigido a empresas vinculadas al sector de apuestas electrónicas. Los abogados de Buceira argumentaron que su cliente era simplemente un influencer exitoso, que generó su riqueza con publicidad, rifas, contratos comerciales. Pero el Ministerio Público veía otra cosa. En noviembre presentó denuncia formal, detallando 21 prácticas de lavado, compras con origen sospechoso, notas fiscales millonarias por servicios inexistentes, operaciones simuladas. La jueza Raecler Valdresca negó el habeas corpus. Buceira respondía a otras acciones criminales: tráfico de drogas, lavado de dinero, juego ilícito. Quedó detenido en el Centro de Detención Provisoria 4 de Pinheiros. Morgado también fue encarcelado. Las redes sociales explotaron. Algunos defendían a Buceira, otros señalaban contradicciones obvias. ¿Cómo justificar mansiones millonarias, flotas exóticas, esmeraldas certificadas, solo con rifas y publicidad? Los números no cuadraban. Mientras Buceira permanecía preso, otro nombre ganaba relevancia: Oruam, el hijo de Marcinho MVP, trapper con 11 millones de oyentes en Spotify, amigo cercano de Buceira. En febrero de 2025, la Delegacia de Represión a Entorpecentes allanó 2 propiedades suyas. Encontraron a Yuri Pereira Gonçalves, fugitivo buscado por organización criminal. Incautaron una pistola, municiones, armas de airsoft, joyas. Oruam fue detenido por favorecimiento personal. Firmó un término y fue liberado. Pero el episodio dejó preguntas. ¿Por qué un rapero multimillonario tenía a un fugitivo en su casa? Oruam siempre había sido transparente sobre su parentesco.
Marcinho MVP, uno de los principales líderes del Comando Vermelho, preso desde 1996. Condenado a 44 años por asesinato, formación de cuadrilla, tráfico. Marcinho construyó su imperio desde el complexo do Alemão en Río. Incluso preso, seguía siendo figura influyente. Oruam jamás ocultó su admiración. En el Lollapalooza 2024, subió al escenario con una camiseta con el rostro de Marcinho y la palabra Liberdade. Pidió públicamente su libertad. Tenía el rostro de su padre tatuado en el abdomen. También tenía tatuado el rostro de Elías Maluco, condenado por el asesinato del periodista Tim López, a quien Oruam llamaba tío. Para las autoridades, estos vínculos no eran simples afectos familiares, eran señales de alerta. Oruam alegaba que su éxito venía de su música. En entrevistas enfatizaba que visitaba a Marcinho regularmente, que lo amaba, que no controlaba quién era su padre. Pero críticos señalaban que su música constantemente hacía referencias al mundo criminal. En 2024, ciudades del interior paulista intentaron prohibir shows de Oruam. Un proyecto llamado Ley Anti-Oruam buscaba impedir presentaciones que promovieran apología al crimen. Oruam respondió con videos llamando doente mental a la concejal que propuso la ley. Mientras esto sucedía, Nino seguía libre. Aunque enfrentaba cargos por homicidio, no estaba preso. Continuaba publicando videos con autos, motos, amigos. MC Ryan SP aparecía en varios, y Ryan tenía conexiones sospechosas. Su expadrastro, Eduardo Magrini, Diaboloiro, fue arrestado en octubre de 2025 por lavado de dinero para el PCC. Magrini había criado a Ryan como hijo. Aunque Ryan negó relaciones comerciales con Magrini, el vínculo era innegable. La red se extendía más allá de lo anticipado. No eran solo influencers aprovechándose. Era una estructura donde raperos, influencers, contadores, empresarios y criminales trabajaban en simbiosis. Los influencers atraían audiencias, generaban legitimidad. Los contadores estructuraban finanzas. Los empresarios manejaban casinos, rifas. Y detrás, las facciones inyectaban el dinero que mantenía todo funcionando. El verdadero quiebre llegó cuando el Ministerio Público Federal presentó su denuncia formal contra Buceira y 11 cómplices en noviembre de 2025. El documento de más de 100 páginas detallaba operaciones complejas de lavado que abarcaban años. Una de las revelaciones más impactantes fue una nota fiscal emitida en febrero de 2024 por una empresa de Buceira. El monto, 50 millones de reales. El concepto, servicios de publicidad prestados a una compañía registrada en el Caribe. El problema, la compañía del Caribe no tenía empleados, no tenía oficinas físicas, no había registro de actividad comercial real. Era una cáscara vacía. La nota fiscal era un documento fabricado para justificar la entrada de dinero sucio. Los fiscales argumentaron que Buceira había sido el responsable de impulsar el flujo inicial de recursos a través de apuestas clandestinas y promociones online, que había utilizado su influencia para dirigir seguidores hacia casinos controlados por la organización criminal. Uno de esos casinos era BRX.bet. Cuando los investigadores intentaron acceder al sitio después del arresto de Buceira, descubrieron que había sido dado de baja. Usuarios que habían apostado en la plataforma reportaron en redes sociales que el casino no cumplía con sus promesas, que no realizaba retiros, que era un fraude. El típico casino online trucado. La conexión con Morgado era crucial. El contador había transferido casi 20 millones de reales directamente a empresas de Buceira, sin que existiera justificación legítima para esos pagos. Además, Morgado había comprado la mansión de 6 millones para el influencer. ¿Por qué un contador pagaría esas sumas a su cliente? Normalmente, el cliente paga al contador por sus servicios, no al revés. La única explicación lógica era que Morgado no estaba actuando como contador tradicional.
Estaba actuando como operador financiero de una red criminal. Las criptomonedas jugaban un papel central. Bitcoin, Ethereum, Tether, todas habían sido utilizadas para mover fondos entre países. Las transacciones en criptomonedas son difíciles de rastrear, especialmente cuando se utilizan técnicas de anonimización como mixers o wallets descartables. Pero las autoridades habían logrado identificar patrones. Dinero entraba a Brasil desde Europa en forma de criptomonedas. Se convertía a reales a través de casas de cambio online. De ahí pasaba a cuentas bancarias tradicionales vinculadas a las empresas de influencers. El dinero daba tantas vueltas que resultaba casi imposible conectar el punto final con el punto de origen. Casi. El veleiro Lobo IV era la prueba. La cocaína interceptada en 2023 había generado una cascada de investigaciones. Los traficantes detenidos cooperaron parcialmente con las autoridades. Revelaron nombres, estructuras, métodos. Uno de esos métodos era el uso de influencers como vehículos de lavado. No todos los influencers estaban conscientes de su papel. Algunos simplemente aceptaban contratos que parecían demasiado buenos para ser verdad, sin hacer preguntas. Pero otros sabían exactamente lo que estaban haciendo. Buceira sabía. Esa era la conclusión del Ministerio Público. No había manera de que un hombre recibiera casi 20 millones de reales de un contador, comprara mansiones millonarias, acumulara flotas de autos exóticos y no supiera que algo estaba mal. La defensa de Buceira continuó argumentando inocencia. Alegaron que las transacciones tenían explicaciones legítimas, que los contratos publicitarios eran reales, que las empresas del Caribe existían, pero cuando se les pidió presentar pruebas, documentos, registros de trabajo realizado, no pudieron hacerlo. En diciembre de 2025, la situación de Buceira se complicó aún más cuando surgió un nuevo pedido de prisión expedido por la justicia de São Paulo. Esta vez, por un esquema de lavado de dinero involucrando rifas online. La investigación revelaba que Buceira comercializaba autos usados en las rifas como si fueran nuevos. Los compradores de boletos creían que estaban participando por un auto 0 kilómetros, pero en realidad, el vehículo tenía años de uso. Era estafa, pero también era lavado. Los autos no valían lo que Buceira decía que valían. La diferencia entre el valor real y el valor declarado era espacio para inyectar dinero ilícito. Mientras Buceira enfrentaba estas acusaciones desde prisión, otro nombre era añadido a la lista de investigados. Rodney Alan Damasceno, conocido como Rodney the Hornet, también influencer, también involucrado en rifas sospechosas. El círculo se expandía. Cada nueva investigación revelaba más nombres, más conexiones. Era una red enorme. No se trataba de individuos aislados cometiendo delitos menores. Era una operación coordinada, sofisticada, que involucraba docenas de personas en múltiples estados. Y entonces, en medio de todo este caos, Oruam fue arrestado nuevamente. Esta vez, las acusaciones eran más graves. Asociación al tráfico. El Ministerio Público Federal también lo denunció por promover sitios de apostas ilegales. La evidencia incluía publicaciones en redes donde Oruam promocionaba casinos sin licencia en Brasil. Los fiscales argumentaban que Oruam no era solo el hijo de un traficante famoso. Estaba activamente participando en actividades vinculadas al crimen organizado. Su defensa, una vez más, negó todo. Alegó persecución, falta de pruebas, discriminación por sus raíces. Pero las autoridades ya no estaban dispuestas a aceptar esas excusas. El punto de quiebre final llegó en enero de 2026, cuando se filtraron mensajes de WhatsApp entre varios de los investigados. Las conversaciones mostraban coordinación, discusiones sobre cómo estructurar contratos falsos, cómo distribuir pagos, cómo evitar auditorías fiscales. En uno de los mensajes, un participante escribía: "Tenemos que limpiar esto antes de que la federal se meta". En otro,
El contador dice que necesitamos facturar más servicios de publicidad para justificar las entradas. No eran conversaciones ambiguas, eran confesiones directas. La prensa brasileña se lanzó sobre el caso. Los grandes medios cubrían cada desarrollo. Fantástico, el programa dominical de TV Globo, dedicó un segmento completo a la operación Narcobet. Mostraron imágenes del allanamiento en la mansión de Buceira, el momento en que fue arrestado con la escopeta en mano, los autos incautados, las esmeraldas, el dinero en efectivo. Entrevistaron a expertos en lavado de dinero que explicaban cómo funcionaba el esquema. Y entrevistaron a víctimas, personas que habían apostado en casinos promovidos por Buceira y habían perdido sus ahorros cuando las plataformas desaparecieron sin dejar rastro. Una mujer de Minas Gerais contó que había apostado R$5.000 en Bercheta.bet después de ver un video de Buceira garantizando que el casino era confiable. Ganó R$7.000. Intentó retirar el dinero. El sitio le pidió verificación de identidad. Envió documentos. Nunca recibió respuesta. El sitio dejó de funcionar. Perdió todo. Cuando intentó buscar información, descubrió que no había forma de contactar a los operadores del casino. No había sede física. No había número de teléfono. Solo un sitio web que había dejado de existir. Historias como esta se multiplicaron. Miles de brasileños habían confiado en influencers como Buceira, Naino, Oruam. Habían creído que estos jóvenes representaban el éxito legítimo de las favelas, que eran modelos a seguir, y ahora descubrían que habían sido engañados, que el dinero que perdieron en casinos trucados había alimentado una red criminal masiva. En marzo de 2026, Buceira seguía en prisión preventiva, esperando juicio. Su imperio de 15 millones de seguidores se había desmoronado. Sus cuentas en redes sociales permanecían activas, pero sin actualizaciones. Sus abogados continuaban alegando inocencia, pero el peso de la evidencia era aplastante. Rodrigo Morgado, el contador, comenzó a cooperar parcialmente con las autoridades. Reveló algunos nombres, algunas operaciones, pero se negó a dar información completa sobre los jefes criminales que controlaban la red. Temía represalias. Nino Abravanel aún no había sido juzgado por el homicidio del pedreiro Tarcísio Gomes da Silva. Su caso avanzaba lentamente en el sistema judicial paulista. Mientras tanto, continuaba en libertad bajo medidas cautelares. Sus publicaciones en redes habían disminuido después del arresto de Buceira. Los seguidores comenzaban a hacer preguntas incómodas. ¿De dónde salía realmente su dinero? ¿Por qué todos sus amigos cercanos estaban siendo investigados o arrestados? Las respuestas nunca llegaron. Oruam enfrentaba múltiples frentes legales. Las acusaciones de asociación al tráfico, favorecimiento personal, promoción de juegos ilegales. Su carrera musical no se había detenido, pero las controversias lo perseguían. Varios festivales cancelaron sus presentaciones. Patrocinadores retiraron contratos. El trapper, que alguna vez fue llamado la revelación del año, ahora era visto por muchos como un problema. Un riesgo. MC Ryan SP mantuvo distancia pública de los escándalos. Después del arresto de su expadrastro Diabo Loiro, Ryan emitió un comunicado breve negando cualquier relación comercial. Se enfocó en su música, en su hija, en mantener perfil bajo, pero las sombras de sus conexiones no desaparecieron. Las autoridades brasileñas declararon que la operación Narcobet era solo el comienzo, que había más investigaciones en curso, que el problema de los influencers utilizados como vehículos de lavado era endémico, no aislado. El Senado Federal discutió legislación para regular mejor las promociones en redes sociales, especialmente aquellas relacionadas con casinos y rifas. Algunos senadores propusieron que los influencers deberían ser responsables legalmente por los productos que promocionan. Si un casino resulta ser fraude, el influencer que lo promovió debería enfrentar consecuencias.
La reacción de la comunidad de influencers fue mixta. Algunos apoyaron las regulaciones, argumentando que distinguirían a los honestos de los criminales. Otros se opusieron, alegando que la legislación era un ataque a la libertad de expresión, una forma de censurar voces de las favelas que finalmente habían encontrado espacio en el mundo digital. Lo cierto es que el caso Buceira cambió la conversación pública en Brasil. Durante años, los Drakes habían sido celebrados como símbolos de superación. Jóvenes que lograron escapar de la pobreza a través del trabajo duro y la creatividad. Pero ahora la narrativa se había revertido. Ya no eran vistos solo como emprendedores exitosos. Eran vistos como posibles criminales, como herramientas del narco, como parte del problema, no de la solución. Las favelas de São Paulo enfrentaron un dilema existencial. ¿A quién debían admirar? ¿En quién podían confiar? Los jóvenes que crecían viendo a Nino, Buceira, Oruam, habían soñado con seguir sus pasos. Ahora esos pasos conducían a prisión o investigaciones criminales. El mensaje implícito era devastador. Incluso el éxito aparente en la periferia está manchado por el crimen. No hay salida limpia. Algunos activistas argumentaron que el verdadero problema no eran los influencers, sino la falta de oportunidades legítimas en las favelas. Que mientras el Estado brasileño no invirtiera en educación, empleos, infraestructura, los jóvenes seguirían buscando atajos, y esos atajos, inevitablemente, los conducirían al mundo del crimen. Los influencers eran síntomas, no causas, pero otros rechazaban esa narrativa. Señalaban que millones de jóvenes de favelas trabajaban honestamente, estudiaban, luchaban por salir adelante sin recurrir a vínculos criminales. Que romantizar a los Drakes como víctimas de las circunstancias era excusar comportamientos que causaban daño real. Las personas que perdieron dinero en casinos fraudulentos no eran clases altas. Eran trabajadores, obreros, familias pobres que apostaron sus ahorros creyendo en promesas falsas. El debate continuó en medios, redes sociales, mesas familiares. Brasil estaba dividido. Algunos veían a Buceira como chivo expiatorio, otros como el criminal que siempre fue. Algunos veían a Nino como un joven que cometió un error terrible en un momento de dolor. Otros como un asesino premeditado que usó sus seguidores para rastrear a su víctima. Y mientras el país debatía, las investigaciones seguían adelante. La Policía Federal anunció nuevos desdoblamientos de la Operación Narcobet. Más nombres serían revelados. Más arrestos estaban por venir. La red era más grande de lo que cualquiera había imaginado. No se trataba solo de São Paulo. No se trataba solo de Brasil. Las ramificaciones llegaban a Europa, a Asia, a otros países de América Latina. El dinero del tráfico no conoce fronteras. Y los influencers, con sus audiencias globales, con su capacidad de mover productos y servicios a través de continentes, con un simple video, se habían convertido en herramientas perfectas para una economía criminal que operaba en las sombras del mundo digital. El caso de los Drakes brasileños no era una anomalía, era el futuro del crimen organizado. Una industria que había aprendido a explotar las plataformas más nuevas, las tecnologías más avanzadas y las aspiraciones más profundas de millones de jóvenes buscando una vida mejor. En las favelas de São Paulo, los retratos de Nino Abravanel y Buceira, que alguna vez adornaron paredes como murales de inspiración, comenzaron a desvanecerse. Algunos fueron pintados sobre, otros quedaron como recordatorios de lo que pudo haber sido y no fue. De promesas rotas, de sueños que terminaron en celdas de prisión. Los Drakes nacieron como magos de las favelas. Hicieron aparecer dinero, autos, joyas, pero al final, como todos los trucos de magia, la ilusión se desvaneció, y lo que quedó fue la realidad dura y fría. No hay atajos, no hay magia, solo consecuencias.